Bueno, recibimos nuevamente aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca al doctor Alejandro Curino. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, me Contento alegro. de estar acá con ustedes y con los oyentes. Comentábamos que hizo bastante ruido tu última columna y especialmente el final en el que hablabas sobre la vacuna argentina contra el COVID que desarrollan colegas tuyos de CONICET y de otras universidades nacionales públicas y también por tus dichos sobre Acuña. Claro, exactamente. Sí, me llamaron, ¿puedo nombrar el medio? Sí. ¿O no? No, si no querés, no. Bueno, me llamaron de un medio de Buenos Aires, no importa, para comentar esas repercusiones y bueno, volví a repetir, obviamente, lo mismo que dije acá, no iba a cambiar el discurso porque me llamen de Buenos Aires. Bueno, coincidieron con algunas cosas, no con otras. Tengo una impresión privada, privada, pero la voy a comentar igual, de que había pauta ahí, me parece, de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, coincidieron, ¿eh? Bueno. O sea, había... mis argumentos eran lógicos, firmes y eran la demostración de que los empleados del Estado servimos, Claro. Así que era muy difícil de refutar eso. No, pero en varias cosas el periodista estuvo de acuerdo. Una linda nota en la radio en la que fue, casi se me escapa, de Buenos Aires, larga, bastante larga, casi como la columna, así que hice dos columnas. Hiciste dos columnas. Así que bueno, me alegro yo celebro que te tenga llamen, esa repercusión. Yo celebro Exacto. que te llamen, digamos, sabiendo cómo pensás y, digamos, teniendo quizá otra orientación editorial. Está bueno eso, ¿no? Está bueno que, aunque pensemos diferente, que Sí. podamos debatir y, como decís vos, con argumentos. Sí, además fue una charla muy respetuosa de ambas partes, aunque el periodista quiso discutir o rebatir alguna de las cosas, no, o dar un cierto tinte distinto a lo que yo estaba diciendo, fue con mucho respeto, así que así vale la pena, pero finalmente terminamos coincidiendo en lo central de la nota. Eso es lo importante. Ale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy, si llego a aburrir a los oyentes, voy a tratar de que así no sea, porque va a ser una nota muy científica, pero de eso es esta columna. La culpa, Juani, es tuya. Porque la semana pasada me hablaste de un libro muy importante en el desarrollo de la biología, que se llama What is Life, ese es el nombre original en inglés, que es la vida, es la traducción, de un físico, Erwin Schrödinger, que escribió este libro en 1944 como un resumen de estaba haciendo lo que, salvando la diferencia que pueda tener yo con Schrödinger, estaba haciendo lo mismo que estoy yo haciendo acá, estaba dando unas charlas de divulgación científica para el público en general en la Universidad de Dublín, y después, con mucho éxito, iban 400, 500 personas a escuchar cada charla, después la reunió y escribió este libro. Él tiene dos objetivos en este libro que vos me dejaste admirado realmente el otro día, porque es un libro en el que, a pesar de que no hay un gran descubrimiento científico, como voy a explicar ahora, tiene un valor en cómo estimuló la investigación. Él plantea dos cosas. El qué es la vida, en realidad la pregunta que él estaba planteando es cuál es el material genético, es decir, ¿dónde está la información genética? ¿Dónde está la información hereditaria? Y él plantea que eso debe ser estudiado desde un punto de vista físico, o sea, él desafía de alguna manera a los biólogos y le dice, bueno, dejen de estudiar tanto el organismo completo y sean más, que es un agregado que tiene la biología. Hoy se sigue estudiando el organismo completo, pero él plantea, estudiémoslo desde un punto de vista físico y de un punto de vista molecular. Y dice que la respuesta que hay que responder en ese momento es qué son los genes, qué es el material hereditario, si es una molécula y cómo funciona, y estudiarla desde el punto de vista físico. Y por supuesto, pone la posición filosófica de que el organismo, el ser vivo, la célula, responde totalmente a las leyes de la física y de la química y que no hay ningún ente sobrenatural, espiritual, alma o cosa que se parezca, que es una posición defendida por la mayoría de los científicos hoy en día. Y después propone cómo serían químicamente y físicamente esa estructura que tendría la información hereditaria, pero ahí se equivoca totalmente. Pero todos los investigadores que voy a nombrar ahora en esta historia, los posteriores a 1944, que es cuando él escribe el libro, reconocen el desafío que él plantea con ese libro. Es decir, muchísimos investigadores al leer el libro se dan cuenta de que sí, biólogos, tenemos que incorporar la física y la química y tenemos que buscar qué molécula es el gen desde un punto de vista químico y molecular.
Hoy la biología es tanto de organismo como molecular. La historia en realidad había empezado unos años antes del libro con alguien que todos seguramente escucharon, Gregor Mendel. Un monje que vivía enclaustrado en un convento y se ve que se aburría enormemente, debe ser, supongo, aburrida la vida del convento, y se le dio por hacer experimentos con plantas para demostrar cómo se establecía la herencia, cómo se heredaban las características de padres a hijos. Y entonces descubrió que existían unos corpúsculos, que un ente, que él no tenía ni idea de qué era, que se transmitían a través de las generaciones y que determinaban las características que tenían los organismos. Él no los llamó genes, él los llamó factores hereditarios. Otro investigador, poco años después, le puso genes. Dawkins. Creo que fue Dawkins, sí. Y en realidad él publica estos trabajos aproximadamente en 1850 y se ve que la comunidad científica no estaba preparada para recibir estos resultados. La gente no estaba trabajando de esta manera y tienen que pasar casi 50 años para que 3 investigadores, haciéndose la misma pregunta, repitan los experimentos con otras especies, y cuando buscan la bibliografía se dan cuenta de que Gregor se les había adelantado por 50 años. Entonces se redescubren lo que se llaman las leyes de Mendel. Pero lo importante es que él establece la existencia de un corpúsculo que no sabe químicamente qué es, ni tiene idea en qué parte de la célula puede estar, pero haciendo cruces él te puede comprobar, y usando estadística, que esos corpúsculos existen y que determinan las características de los individuos. Bueno, nadie sabe dónde están, nadie sabe qué son, nadie sabe qué molécula tienen, hasta que un investigador llamado Walter Sutton, que estaba trabajando, y esto tiene una moraleja, trabajaba viendo cómo la langosta gigante, una langosta, un saltamonte gigante, producía las gametas. Vos decís, bueno, ¿para qué le vamos a dar plata a un tipo para que estudie cómo el saltamonte produce las gametas? Explica qué es una gameta. Ah, perdón, las gametas son, gracias, los óvulos. Ustedes son mis alumnos acá, así que cuando ustedes no entiendan algo me preguntan y me ayudan. Los espermatozoides y los óvulos, o sea, estaba estudiando el proceso por el cual se forma en los testículos y en los ovarios, que se llaman gónadas también, sí, los gametos. Y un día la primera ley de Mendel decía que esos genes, que no se sabía qué era, existían de a pares, teníamos 2. Y que ese par se separaba y iba uno a cada gameto, uno a cada espermatozoide, uno a cada óvulo. Cuando el espermatozoide y el óvulo se reunían, se reconstituían otra vez los 2 genes. Y Walter, trabajando con la gameta y viendo el proceso, ve que el comportamiento de los cromosomas, que son estructuras que están dentro del núcleo de la célula, pero que nadie sabía hasta ese momento qué función tenían, se llaman cromosomas porque se colorean muy fácilmente. Cromo, color, soma, cuerpo. Un cuerpo que se colorea mucho y estaba dentro del núcleo de la célula. Ve que esos cromosomas también existen de a pares y también se separan cuando van a formar los gametos, en este caso espermatozoide y óvulo de la langosta. Fíjate cómo, estudiando en la langosta, dice, bueno, entonces si los cromosomas se comportan igual que los genes de Mendel, crea lo que se llama la teoría cromosómica de la herencia. Pone los genes de Mendel adentro del cromosoma. Y ahora ya estábamos más ubicados, ya sabíamos en qué parte de la célula teníamos que ir a buscar esos genes, que son los que Schrödinger, en ese libro que a vos te pareció tan importante, que es La vida, pregunta, dice, bueno, ¿qué son? Estudiémoslo física, molecularmente. Y se sabe, entonces se empiezan a estudiar los cromosomas y se ve que hay 2 moléculas, siguiendo la visión que establece Schrödinger en qué es la vida, ¿no? Proteínas y ácidos nucleicos. La mayoría de los investigadores se volcaba por las proteínas, porque se conocía mucho de las proteínas, porque además están formadas por 20 unidades, que se llaman aminoácidos. En cambio, los ácidos nucleicos los había estudiado muy poca gente y se sabía que estaban formados por 4 unidades. Y si una molécula iba a tener la información para construir un organismo completo, era más lógico pensar que tenían que tener 20 unidades que tenían que tener 4. Pero hay un experimento revolucionario el mismo año que sale el libro de Schrödinger, de 3 investigadores que se llamaban Avery, MacLeod y McCarthy. Ellos tienen 2 cepas de bacterias que tienen forma distinta. Y una produce la neumonía cuando se le inyectan el ratón y la otra no. O sea, 2 formas distintas, una patógena y otra no. Y hacen un experimento en el cual matan a la patógena,
la matan y las sustancias que quedan después de destruirla la ponen en contacto con la otra cepa bacteriana que tenía una forma distinta y que no era patógena. Y ven que adquiere la forma de la otra cuando la ponen en contacto. Entonces dice, bueno, cuando destruimos a esta otra bacteria, la patógena, hay un material que queda, que me adelanto y digo que era el ácido nucleico, y que cuando lo ponemos en contacto con la otra bacteria, ese ADN entra y como es un gen, le cambia la forma. Pero no solo le cambiaba la forma, sino que esa bacteria que no era patógena, cuando se le inyectaban el ratón, le desarrollaba la enfermedad. Entonces empiezan a estudiar de todas las moléculas que tiene la bacteria que se destruye y a la cual se la pone en contacto con la bacteria que no era patógena, cuál era la molécula. Sabiendo que los cromosomas tenían proteína o ácido nucleico, destruyen todas las proteínas y ven que el paso de información genética estaba determinada por el ácido nucleico. Obviamente había que ponerse a estudiar los ácidos nucleicos, a ver, que no se tenía ni idea cuál era su estructura, a ver si se podía explicar una característica fundamental, que era cómo esa molécula se dividía para ir a cada célula hija, porque cada vez que una célula se divide, tiene que transmitirle la información genética a las dos células hijas, para que de una célula humana no salgan dos células de chimpancé, por ejemplo, o de gorila, que a veces parece que puede pasar, sí, pero bueno, volvamos a la biología. Y ahí entran a jugar James Watson y Francis Crick, los famosos descubridores de la doble hélice, de la estructura de ADN. Ellos descubren que eran dos cadenas y que esas cadenas tenían esas 4 unidades que se llaman adenina, timina, citosina y guanina, y que solo podían aparearse adenina con timina y citosina con guanina de las dos cadenas. Yo a los alumnos, para que se acuerden, le digo que se acuerden de Aníbal Troilo y de Carlos Gardel. Adenina, timina, Aníbal Troilo. Muchos alumnos me preguntan... de los chiquitos, claro, de química. Sí. Muchos alumnos me preguntan quién era Aníbal Troilo. Carlos Gardel por ahí sabe. Sí. Bueno, para entonces, que se entienda, era... dos cadenas que formaban... Adenina con... Adenina con timina, Aníbal Troilo. Sí, o sea, una de cada lado de la hélice. Claro, una está en una hélice, la otra enfrente. Y si no, citosina, guanina, Carlos Gardel. Bien. Entonces eso explica que cuando, como son dos cadenas, las dos cadenas pueden abrirse y cada una, por ese apareamiento específico, servir de molde para la cadena complementaria. Entonces terminás con dos cadenas de ADN con el mismo orden de nucleótido. Ahora esas dos cadenas de ADN pueden ir a las dos células hijas y codificar para las mismas características, y si es una célula hepática, seguís teniendo una célula hepática, y si es una célula humana, seguís teniendo una célula humana. Pero no vamos a dejar la cuestión política de lado. Bien. Y esta historia tiene un aspecto muy candente hoy en día, que es la cuestión de género. Porque resulta que los datos para estudiar la estructura de la molécula se obtienen por una técnica muy complicada que se llama difracción de rayos X. Como su nombre lo indica, se irradia la molécula pura, cristalina, con rayos X, y de acuerdo a cómo los rayos X chocan con los átomos y rebotan, se toman en una placa radiográfica y esa placa te da información de la estructura de la molécula. Resulta que junto con Watson y con Franklin y con otro investigador al cual le dieron el premio Nobel, que es Wilkins, por el descubrimiento de la estructura del ADN, trabajaba una mujer que se llamaba Rosalind Franklin, excelente investigadora y que logra las mejores fotos, sobre todo una famosa que se llama Foto 51, porque era la 51 que tomaba, de la estructura del ADN. Ahora, resulta que Franklin se movía en un ambiente machista, estamos hablando 60 años atrás. Por ejemplo, se quejaba de que no podía entrar como mujer, a pesar de que era investigadora, al lugar del instituto donde los investigadores se reunían para comer y para tomar café. Como ella era mujer, tenía que ir a otro lado. Y esto es bueno, qué banal. No, es importante porque ahí es donde se da el intercambio entre los científicos mientras estás comiendo, tomando un café, de datos. Che, vos sabés que vi esto, leí lo otro, y se saca mucha información importante para el trabajo. Y ella se quejaba de que no podía. Pero lo que es peor, ella saca una foto que define que la estructura es una doble hélice, como terminó siendo. Pero la foto la tiene ella, exactamente. Acá Juani acaba de buscarla, la foto 51 en internet, y la estamos viendo. Tenemos que poner cámaras acá, si salimos doble. Sí, a mí no sé si me favorece, pero bueno. No, pero no nos mostraríamos nosotros, solo
solo la foto 51. Ahí puede ser. La cuestión es que Wilkins, no se sabe cómo, adquiere esa foto 51 y se las mostraba a Watson y Crick. Esto no quiere decir que Watson y Crick no fueran inteligentes y no tuvieran mucho mérito, pero la información clave la obtuvieron de una foto que sacó Rosalind Franklin. El premio Nobel se lo dan a Wilkins, el que trabajaba con Franklin, que no se sabe cómo obtuvo la foto, no quiero decir se la robó, pero no se sabe cómo la obtuvo. Se lo dieron a Watson, se lo dieron a Crick y no se lo dieron a Rosalind Franklin. Lo que es más triste es que murió poquitos años después, a los 37 años, en una época donde todavía no se sabía que los rayos X producían cáncer. Y ella estaba trabajando con rayos X permanentemente, entonces se irradió. Otro día vamos a hablar de cáncer, que es mi especialidad, eso se me ocurrió ahora. Algo similar a lo que le pasó a los Curie. Exactamente, Curie se piensa que cruzó la calle mareado porque estaba con un cáncer y de hecho su esposa Marie Curie vivió muchos años pero terminó con una leucemia, también irradiado. Hay un libro muy interesante que recomiendo la lectura, además de ¿Qué es la vida?, que es un libro precioso, What is Life, de James Watson, uno de los dos descubridores, donde cuenta en ese libro muy crudamente cómo descubrieron la estructura del ADN. Se llama La doble hélice, un relato autobiográfico sobre el descubrimiento del ADN. En el libro habla peste, vos lo lees hoy, de Rosalind Franklin. Ajá. Habla mal hasta de su aspecto físico. Dice que sería linda si se arreglara. Claro, sí, no es un tema muy científico, bueno, que digamos. Lo lees, el libro es extraordinario desde el punto de vista científico, pero lo lees y se te paran los pelos. Y al final agrega un comentario al final del libro, unos años después, sobre Rosalind Franklin, y me gustaría cerrar la columna con la lectura que hace, sí. Como tratando... Metele que nos quedan varios minutos, no hay problema. Como tratando de disculparse. Dice, en 1958 Rosalind Franklin murió a la temprana edad de 37 años. Escuchen esto. Como mis impresiones iniciales de ella, tal como se plasman en las primeras páginas de este libro, donde la destroza, la trata de loca prácticamente, dice, tal como se plasman en las primeras páginas de este libro, tanto científicas como personales, o sea, él reconoce que dice cosas personales de ella, eran frecuentemente equivocadas, se quiere salvar acá, quiero decir algo acá acerca de sus realizaciones. Entonces reconoce el aporte de la foto 51 al descubrimiento de la estructura del ADN. Como es técnico ese pedacito no lo leo y sigo con esto. Como yo estaba de profesor en los Estados Unidos, no la veía con tanta frecuencia como Francis Crick, el otro descubridor, a quien ella acudía a menudo en busca de consejo o cuando había logrado algo importante para cerciorarse de que él ratificaba su razonamiento. Para entonces, dice Watson, habría que haberle preguntado a ella, para entonces se habían olvidado ya por completo nuestras anteriores rencillas que hacen que ella quede fuera del descubrimiento del ADN, no eran tan rencillas. Y llegamos a apreciar mucho su honradez y generosidad personales, comprendiendo con varios años de retraso las luchas que debe arrostrar la mujer inteligente para ser aceptada en un mundo científico, que a menudo considera a las mujeres como meras distracciones del trabajo reflexivo serio. El valor y la integridad ejemplares de Rosalind quedaron de manifiesto para todos cuando, sabiendo que estaba mortalmente enferma, cáncer de ovario tuvo por los rayos X, como decía, continuó trabajando intensamente hasta pocas semanas antes de su muerte. Así que cerremos esta columna con un homenaje a Rosalind Franklin, ya que no le dieron el premio Nobel, rindámosle el homenaje nosotros. Se la ha reconocido. Una historia que nunca había escuchado, la verdad, y que está bueno alegro que la traigas. Yo también tenía una entendió? Se entendió clarísimo. Por lo menos, bueno, yo la verdad que he leído mucho lo que es difusión científica, me parece sumamente interesante, apasionante. Te recomiendo este libro, es espectacular. Cuando tenga un tiempito te lo voy a pedir. Quiero volver a leer ¿Qué es la vida? Porque al escucharte a vos me daba cuenta que prácticamente no recuerdo el contenido del libro
y me quedé con una sola cosa que yo lo leía en mis épocas de estudiante de filosofía cuando El último capítulo él plantea luego de hacer toda ese enfoque físico-químico, en el último capítulo él plantea una filosofía hindú que coincidiría con el planteo físico-químico que él hace. Eso es lo que te debe haber llamado la atención. No es eso que ahora que me lo decís, algo tengo un recuerdo, sino al principio la pregunta que le da título al libro, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Cómo dar una definición exacta que le permita a alguien, a un marciano, dice él, que viene a la Tierra, decir esto está vivo, esto no? Y me pareció sumamente interesante, ¿no? Bueno. Un proceso sobre el que todos hablábamos, que en el caso, por ejemplo, cuando se debatió la interrupción legal del embarazo, voluntaria del embarazo, se hablaba de la vida, y la verdad que no sabemos definir científicamente la vida, y él se encuentra él da una primera definición y dice, bueno, que tiene que ver con sistemas altamente estructurados, complejos, con altos niveles de energía, que van en contra de la entropía, etcétera, y dice, bueno, pero los cristales también, y los cristales no están vivos. Así seguimos en realidad sin tener una definición concreta de lo que es la vida, que es muy difícil de obtener por lo enormemente variable que es. En realidad un libro de biología general la define a través de una serie de características. Una de esas características es que evoluciona, la evolución. Capaz, no me comprometo, porque por ahí se me ocurre otra cosa, pero capaz que el miércoles que viene hablamos de la teoría evolutiva y de paso les cuento que cuando uno dice yo soy yo, en realidad no es yo, sino es una multitud. Me encantó. Bueno, hasta acá la columna de Alejandro Curino, Cara es la ignorancia.